Dios los bendiga. Dios los bendiga mil veces. Bueno, quiero compartir una palabra. Imagínense que nosotros teníamos un mensaje, ya estábamos listos. Dije, mamita, predica este mensaje. Ya estábamos listos. Y porque anoche ya teníamos listo el mensaje. De esta mañana nos levantamos, nos madrugamos a orar. Y el Señor dijo, no, ese no es lo que yo quiero que la iglesia escuche. Yo quedé frío, Señor. Y entonces entré en la presencia de Dios y estoy totalmente seguro y convencido que Dios me dio este mensaje. Dígale a la persona que está a su lado, ese mensaje es para mí. Esa palabra es para mí. Estoy totalmente seguro. Amén. Abra conmigo su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Lo tienen? Vamos a estar leyendo solamente desde el verso 1 al verso 4. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén y amén. El tema que quiero compartir en esta mañana lo titulé Un encuentro poderoso con Jesús. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Un encuentro poderoso con Jesús. Cuenta una historia que había un hombre que se llamaba, voy a ponerle un nombre que ninguno tenga aquí, Rafael se llamaba. A un día cualquiera, Rafael tuvo un encuentro, pero era un encuentro con la muerte. Se le apareció la huesuda, así con la hoz. Y ese día le advirtió a Rafael la muerte, le dijo: en 24 horas, mañana vengo por ti. Pues obvio, Rafael se asustó muchísimo y era un encuentro terrible con la muerte. Rafael compró tiquete esa misma tarde en un avión, se cambió de estado, se afeitó porque era barbado también, se calvió porque ese sí tenía pelo, se cambió las vestiduras, la ropa y se fue a un hotel a intentar burlarse de la muerte, a intentar desaparecérsele a ese encuentro que ya estaba programado para con la muerte. Al siguiente día, a las 24 horas exactas, estando él en el hotel, tocan ahí a la puerta. Rafael abre y otra vez ve a la muerte ahí. Rafael se asusta. La muerte también se asusta. Y la muerte se asustó porque el que estaba viendo no era Rafael. Y la muerte le pregunta: ¿has visto o conoces a Rafael? Rafael le negó, dijo: no. Dijo: como no veo a Rafa por ningún lado, le echo mano a este cabecipelao. Y se lo llevó.
un encuentro que nadie puede eludir, es la muerte. Pero en la vida nosotros tenemos muchos otros encuentros. Ese será el fijo, el que nunca nadie puede eludir, la muerte. ¿Hay alguien que no vaya a morir? Levánteme la mano. Todos. Pero hay otros tipos de encuentros. Por ejemplo, hay un encuentro con el cónyuge. Yo me acuerdo cuando me presentaron a mi cónyuge, a mi Yolita. ¡Wow! Dios mío. Ese día yo estaba en la iglesia y tenía 3 hijos del Antiguo Testamento, los que conocen mi historia. Y entonces yo le pedí al líder de jóvenes que me diera un líder para abrir una célula en mi casa. Yo quería que mis hijos escucharan la palabra de Dios. Y el líder me dijo, le tengo la líder tremenda. Yo dije, preséntemela. Y me van y me presentan a Yolita. Cuando yo veo a esa muchacha, sangre de Cristo, yo sentí de todo desde el primer momento en que la vi. Obviamente, por sabiduría uno no le echa el ojo de una vez, ¿no? Uno no muestra el hambre, ¿no? Porque el que muestra el hambre no come. Pero yo en mi interior, yo pensé, qué mujer tan espectacular. Su belleza no solo física, sino su belleza interior. Ella reflejaba a Cristo desde el primer momento en que la vi. Yo todavía tengo la imagen de cómo estaba vestida. Unos botincitos negros, un jean, una camisa blanca y encima tenía un chalequito azul. Esa imagen jamás se borrará de mi mente. Impresionante. Y fue un encuentro, yo quedé flechado. Obviamente no le tiré los perros encima, o sea, no me mandé a conquistarla, pero algo pasó espiritualmente. Fue un encuentro. Luego tuve otro encuentro con ella y el Espíritu Santo me dijo, ella va a ser tu esposa. Wow. Pero hay otros tipos de encuentros. En la vida uno tiene encuentros. Un día me encontré así de frente con el fracaso. Fracasé en esa familia que tuve, la primera familia que tuve 3 hijos, fracasé. Fui empresario en Colombia del sector del calzado. Mi empresa se llamaba Calzado Orca y casi me ahorca. Orca era porque era una ballenita y era una sociedad que era entre Orlando y Carlos, entonces yo le puse Orca y le puse la ballenita. Subí como palmera y caí como un coco. Fracasé. Simultáneamente la mamá de mis hijos se fue con otro señor y se llevó mis hijos y me los hacía padecer hambre, necesidades, y yo fracasado, sin dinero, sin nada, vi la imperiosa necesidad de tener otro encuentro. Ya me había encontrado con el fracaso, ahora necesito un encuentro, pero con Dios. Y ahí fue cuando acudí a tener un encuentro con mi Señor. Y mi Señor pudo restaurar todas las áreas de mi vida. Me restauró del fracaso, tanto familiar, financiero, moral, y ahora me está restaurando de todos los fracasos de esterilidad y nos va a dar un ministerio multitudinario en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando los llevo a la cita bíblica de Saulo, Saulo necesitó tener un encuentro personal con Dios. Miremos algunos aspectos de la vida de Saulo.
que son importantes que nosotros lo aprendamos. ¿Por qué necesitamos tener un encuentro? Saulo necesitaba tener un encuentro. Mire cómo dice en el verso 1, estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en el verso 1, dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Impresionante que la vida de Saulo estaba llena, era de raíces de amargura, de odios y de resentimientos. Literalmente uno dice: no, yo eso no tengo, pastor. Gracias a Dios yo no odio a nadie. Pero tenemos que examinarnos un poquito más. ¿Sabe por qué? Porque dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Note que lo que Saulo respiraba era amargura. ¿Y por dónde viene la amargura? Y estuve estudiando un poquito, y la amargura viene cuando ha habido un dolor constante en el corazón, cuando ha habido una traición, cuando hubo un rechazo, tal vez desde la infancia, cuando hubo un engaño, cuando fuimos menospreciados por los demás. Eso causa raíces de amargura. O también cuando hemos sido avergonzados por alguien. Y yo sé que todos aquí algún día nos hicieron bullying, ¿no? Algún día se burlaron de nosotros. Algún día nos rechazaron. No, usted no califica. Yo me acuerdo que a mí me negaron 2 veces la visa para Estados Unidos. Cuando la cónsul una vez me dijo: no, usted no califica. Y me tiró los pasaportes. Y sangre de Jesucristo, uno queda como que, oh, y ahora, y uno siente algo en el corazón. Delante de Dios, la segunda vez que me negaron la visa, yo dije: el mundo entero me está esperando y no necesito visa. Y empezamos a viajar entonces por todo el mundo entero. Y si no quieren mi dinero, porque yo venía a invertir aquí, a dejar plática como turista, si no quieren mi dinero en América, solo que hay otros países que sí me quieren aceptar. Y me fui a dar vueltas por el mundo. Sin embargo, el Espíritu Santo, que tenía otros planes diferentes, me decía: vuelva y aplique. Y yo: ay, Señor, pues que allá lo rechazan a uno. Yo no quiero ya tampoco estar donde me rechacen. Vuelva y aplique. Amén, Señor. Y volví a aplicar. Y la tercera fue la bala vencida. Y sí me dieron la visa. Hace 2 años la volví a renovar. Pero uno se siente. Lo que causa dolor y usted lo consiente por tiempo, produce una raíz de amargura. Ahora, ¿usted no ha notado que a veces usted sí contesta como con 2 piedras en la mano a los demás? Y los demás le preguntan: ay, pero no me hable así. No lo quiero herir. Uy, pero es que usted me saca la piedra. Hay algo ahí, hay como una raíz de amargura en el corazón de la persona. Y necesitamos, eso era lo que tenía Pablo. Pablo tenía una raíz de amargura. Y Pablo, por eso era que explotaba y perseguía, porque a lo mejor Pablo tenía una religión en el corazón.
Pablo solo tenía eso, una religión. Y no tenía aceptación. Ahora veía a un Jesús predicando, ya no estaba vivo. Alguien dice que Jesús se le reveló a Pablo como 6 años después de muerto, creo. Jesús, ¿no? Después de resucitado, 6 años después se le aparece a Pablo. Y Pablo veía que la gente tenía una religión y los veía alegres. ¿Qué tienen esos que cantan tan bonito? Es que la cara de esos cristianos es diferente. Es que yo les veo paz en su corazón. Algo tienen, yo no los tengo. Y empezó a perseguirlos. Y empezó a apresarlos. Ellos no pueden ser felices si no lo soy yo. Él tenía una religión. Y empezó a perseguirlos y a ponerlos presos, a darles el sufrimiento de la cárcel donde él se encontraba. Y así estaba Pablo. Ojalá que así no estemos nosotros ninguno. Eso era lo que tenía Pablo. Pablo respiraba amenazas de muerte. Inclusive Pablo fue el que le guardó la ropa a Esteban cuando lo fueron a matar. Le quitaron las vestiduras a Esteban y él cogió la ropa. Yo me imagino esa cara de satisfacción. Mátenlo. Y guardaba la ropa de Esteban. Y los demás apedreaban a Esteban hasta matarlo. Y él, yo me imagino que hasta olía la ropa y se deleitaba. Pablo tenía raíces de amargura. Le suplico el favor. Este mensaje, por eso le digo, perdónenme a mí. Yo no preparé este mensaje, fue Dios. Ustedes arréglenselas con Dios. Peleen con Dios, no conmigo. Nunca piense, el pastor es por echármelas a mí. Olvídese. Tú no eres mi fuente de inspiración. Téngalo por seguro eso. Yo vine aquí a decir lo que Dios me mandó a decir. Tal vez tienes raíces de amargura y tú necesitas tener un encuentro con Dios, pero un encuentro personal y real con Dios, que no sea una religión como la que tenía Pablo. Lo segundo que tenía Pablo, estudiémoslo en el verso capítulo 8, verso 3. Tenía un ejército a su favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 creo que es, verso 3. Tenía empleo. Dice, Saulo asolaba las iglesias y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en cárcel. Hasta le pagaban por hacer eso. Tenía una posición, tenía empleo, y voy a decir algo, tenía estatus, cosa que nosotros algunos no tenemos, ¿no? Tenía hasta de qué gloriarse. Le pagaban a Saulo por hacer esas cosas. Y aunque tenía una posición, no tenía ni gracia, ni favor, ni aceptación de parte de Dios. Si hubiese muerto Saulo o Pablo en aquel mismo día, ¿qué cree que hubiese sido de la vida de él? Hubiera partido al infierno, eternamente separado de Dios. Pero él creía que era salvo porque tenía una religión. Saulo asistía a las sinagogas. No se me ofenda, Saulo asistía a una iglesia como esta. Él acudía y bueno, hasta se persignaba, no sé cómo, por su religiosidad. Tenía estatus, tenía posición, tenía empleo, tenía todo, pero le faltaba lo más importante. No tenía el Espíritu Santo de Dios, no tenía salvación. Tenía un caballo lindo. Bueno, y pastor, ¿y usted por qué sabe que el caballo de él era lindo? Pues imagíneselo, la mente es para imaginarla. Si él era el centurión, si él era el que asolaba, pedía cartas, porque ustedes lo pueden ver en el capítulo 9, versículo 1, pedía cartas, o sea, era un principal, un príncipe.
Me imagino que el mejor caballo era el de él. Su voz era autoridad y hablaba con propiedad. La gente le obedecía, hasta los sacerdotes. Él vino, me imagino esa escena. Por favor, háganme en cartas porque voy a echar a la cárcel a algunos de los del camino. Y allá estaban los otros. Sí, señor, hágale cartas a Pablito. Y le hicieron las cartas. Tenía posición, estatus, mandaba, pero no tenía el Espíritu Santo de Dios. Impresionante. ¿Sabe qué tenía también? Orgullo. Yo tengo que decir lo que me mandaron a decir. Tenía un orgullo tan terrible en su corazón. Y era semejante cuando una persona alberga el orgullo en su corazón, se hace semejante a Satanás. Mire lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del verso 13 al 17. Ezequiel, capítulo 28, del verso 13 al 17. Dice así, miren, ahí en la pantalla. Dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Mire lo que está diciendo de Satanás la Biblia. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Siga leyendo. Tu querubín era grande y protector. La función de Satanás era proteger al hombre, porque él era el querubín grande y protector, y fue puesto en el santo monte de Dios. Dios fue el que plantó a Satanás allí, pero por causa de su estatus, de su posición, de su reconocimiento, pero que no había sido sanadas las heridas tal vez desde la infancia, no se sometió a Dios tampoco. No pudo agachar la cabeza, perdón que haga así, agachar la cabeza y sujetarse a un hombre, porque Dios le entregó la tierra al hombre. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te entregó esta tierra para ti. Dios nos entregó la tierra. Ahora, ver que Dios le entregaba la tierra al hombre, Satanás dijo: no, no es posible. Y aunque tenía muchas contrataciones, él era el principal de la alabanza, el director, la música estaba a su favor, se rebeló. Y no fue capaz de sujetarse. Y ahora mire lo que dice en Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, Isaías 14, versos 12 al 14, dice Isaías 12, del verso 12 al 14, apure, Isaías 12, perdón, Isaías 14, perdón, sí. Es que ustedes me hacen confundir. Isaías 14, eso fue lo que dije la primera vez. Desde el verso 12, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Mire la simiente que estaba en Saulo, ¿de quién era? Los que debilitaban a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al monte del Altísimo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de los montes. ¿Sabe qué tenía Saulo? No se sometía a ninguna autoridad. Todo lo que representaba autoridad para Saulo, él lo veía como su enemigo.
su enemigo. Usted es mi enemigo. Y no podía sujetarse. Él quería ser, era la autoridad de todo, sin estar sujeto a una autoridad. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Un siervo de Dios que no esté sujeto a una autoridad no tiene autoridad moral jamás. Apréndanse en eso, porque miles de iglesias y de religiones se están levantando hoy en día. Pero un pastor que no se sujete a su pastor, yo estoy sujeto a mi autoridad, que ustedes conocen mis autoridades. Mi pastor Esteban, mi pastor César y Emma Claudia, sus hijos son mi autoridad, los hijos de mi pastor César son mi autoridad. Nosotros estábamos cómodos en Colombia y dijeron, te vas para Estados Unidos, y nosotros lo pensamos 1000 veces y sujetos a su autoridad dejamos todo por obediencia. Una persona que no se sujeta no tendrá autoridad jamás, ni moral ni espiritual, y uno no debe seguir a una persona que no esté sujeta a una autoridad. Por eso les dije, perdónenme, yo no vine a decir lo que yo quería decir otra cosa, pero Dios me dijo, este es el mensaje de hoy. Y así era Saulo. Él se sentía, era supremo. Es lo que yo diga, es lo que yo piense, es como yo hago. No, así no es. Y Pablo, por su orgullo, su altivez, su prepotencia, fue tumbado entonces del caballo. Y eso es lo que uno como pastor no quisiera. Fue tirado al piso. Y cuando cae del piso, dice la Biblia, una gran luz le resplandeció a Pablo. Y cuando esa luz le resplandeció, cayó en tierra, lo tumbaron del caballo. Yo me imagino arrastrado, y aparte arrastrado, quedó ciego. Y los que estaban con él, los que le obedecían fielmente a él, escucharon la voz, escucharon lo que estaba sucediendo. Y escucharon la voz cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso es lo tercero que tenía Pablo. Pablo era un perseguidor. Y lo que voy a decir va a ser todavía peor. Abróchense los cinturones si tienen ahí. Cuando perseguimos, cuando no buscamos a los perdidos, estamos persiguiendo a Jesús. Pastor, yo busco a los perdidos y no persigo a nadie. Hay gente, ustedes no, ninguno, dentro de las mismas iglesias que se pasan es juzgando a los demás, mirándole los defectos a los demás. Le miran al pastor, ese es el primero que miran, y le ven todos los defectos. Para ellos no hay nada bueno en el pastor. No se sujetan, persiguen. ¿Y por qué fulanita va a estar en la alabanza? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Perseguidores, perseguidores de Dios. Impresionante. Por eso les supliqué que me perdonaran ustedes, arréglenselas con Dios, conmigo no peleen, hablen con Dios. Pero perseguimos a Jesús. No vamos tras de los perdidos, no ganamos un alma, pero sí nos criticamos entre nosotros mismos. Nos murmuramos y nos rajamos. Y cuestionamos, no, es que esa visión. ¿Y por qué 12? ¿Y por qué yo tengo que ir a hacer discípulos? ¿Y por qué abrir células? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y yo por qué? Que vengan antes a mí y ojalá me hagan el culto aquí en la casa.
¿Por qué cambian tanto de horario? Hermano, porque no tenemos iglesia. Nosotros nos toca ahorita, estamos en el desierto, como con el tabernáculo al hombro, y nosotros buscando a ver, Señor, dame la puerta de la tierra prometida. Pero sus ojos verán cómo Dios abrirá grandes puertas y haremos una iglesia poderosa para el rey, no para el hombre, para Dios. Construiremos un templo en el nombre de Jesús. Pablo, Dios le vio la religión y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Saulo supo que quien lo tumbó del caballo y lo tiró al piso y lo revolcó era un poder sobrenatural. Él a nadie le decía Señor, porque él se creía Señor de toda la tierra. Y entonces pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahora sí, tumbado, arrastrado, que ojalá que no nos toque a nosotros, tumbado y arrastrado, ahí sí, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguidor era Pablo. Usted no. Diga por fe, amén. Amén. Cuando usted le vea los defectos al pastor, que sí tiene, ore más bien por el pastor. Yo un día critiqué a mis pastores, ignorantemente. Tomaban decisiones políticas que, ay Dios, no. Yo decía, no. Pero el Espíritu Santo me dijo: aprende a ser obediente y no mires al hombre, solo síguelo porque mi espíritu está en él. Agaché la cabeza y votar por el bigotón ese. Una vez me tocó votar por unos tipos, y yo conociéndolos, y obedientemente, por sujeción, obedecí. Tremendo. Pablo perseguía, tenía religión, pero perseguía. ¿Y a quién perseguía? No era la iglesia, era Jesús. Por eso Jesús le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué no te sujetas? ¿Por qué te cuesta obedecer? ¿Por qué? Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y hoy entendí mejor que era dar coces contra el aguijón. ¿Quieren saberlo? Vengan el otro domingo. No. El miércoles. No. Tenían dos bueyes. Los bueyes y el arador tenía una puya. Y con la puya, cuando los bueyes se estancaban y no araban más, entonces el que los cargaba con la puya los chuzaba las piernas y hasta en la cola. Eso era el aguijón. Ese era el aguijón. Entonces el buey, con tal de defenderse, daba coces. Al dar coces se enterraba más el aguijón. Eso era lo que pasaba. Y la analogía es que Jesús le dice: te voy a llevar, y si tú no quieres, te voy a dar un aguijón. Después el apóstol Pablo habló del aguijón de la carne. Ahora sí entienden un poquito más. Ay, de razón. Un aguijón, porque tú estás dando coces contra el aguijón que yo tengo para contigo. Ahora, tú decides si el Señor usa al pastor como un aguijón. Y si tú das coces, te vas a hacer daño tú mismo. Te lo aseguro. Yo no vine aquí porque yo quise, fue Dios el que me trajo y me mandó. Te vas a causar daño a ti mismo.
Y no solo a ti, a tu familia, a tus finanzas, a tu futuro ministerio y a las futuras generaciones. Te vas a hacer daño. Y eso era lo que Jesús quería advertirle a Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú acaso? Yo soy Jesús, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, cuando él entiende y se le abre el entendimiento porque estaba ciego, dice: ¿qué tengo que hacer, Señor? Muy buena la intervención de Pablo. Ahí sí dijo: ¿qué hay que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí es cuando Dios le dice: vas a irte para un encuentro, vas a estar 3 días, voy a usar a un hombre que va a imponerte las manos y vas a recobrar la visión. Porque aunque te va a costar y te va a doler, yo te necesito, dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me levantan la mano? Amén. Eso es dar cosas contra el aguijón. Ahora, allá afuera hay 1.600.000 habitantes en Jacksonville. Pastor, yo creo que ellos son los que necesitan un encuentro. Amén. Sí. Pero revisémonos, no sea que como Pablo se nombró cuando ya tuvo el encuentro, cambió su nombre. Y si usted nota en la Biblia, a los grandes hombres Dios les cambiaba el nombre. Por ejemplo, a Jacob. Jacob le dijo: tu nombre significa tramposo, aranoso, suplantador. No me sirve su nombre. Te voy a cambiar la identidad y la naturaleza en ese encuentro. Y cuando peleaba con el ángel, le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino que ahora será tu nombre Israel. Y voy a cambiar tu carácter, tu mente y tu imagen. Y eso es lo que produce un encuentro. Hay 1.600.000 almas afuera que tal vez tienen religión y que necesitamos un encuentro personal con Dios, con el Espíritu Santo. Señor, si me tienes que tumbar del caballo, hazlo rapidito, porque yo sé que Dios va a traer multitudes de almas a esta iglesia y yo quiero ser una columna de tu iglesia, Señor. Yo quiero ser una columna. Si tienes que pasarme otra vez por un encuentro, y porque tal vez estoy ciego o no me sujeto a las autoridades como Pablo, o porque tal vez hay raíces de amargura en mi corazón, Señor, te pido que hoy sanes mis heridas, porque yo quiero obedecerte y escuchar tu voz en el nombre de Jesús. ¿Dices amén? Pido por favor que cierres tus ojos. Hace 30 años tuve un encuentro con Dios. Era un empresario. Tenía comodidades económicas. Pero cuando Dios dice tratarlo a uno, me tiró del caballo. Fracasé, vinieron a embargarme, quedé endeudado. Entré a mi cuarto, saqué un revólver y me iba a disparar porque creía que ya todo había terminado para mi vida. Y tuve mi primer encuentro con Dios. Y me dijo lo mismo: dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Delante de Dios les digo, nunca me sometía a nadie. Nunca madrugaba. Si alguien me decía madrugar, ¿yo por qué? No me sometía a nadie. Me creía el chacho. Hasta que entendí que el corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Un corazón altivo no le sirve a Dios. Si tú estás aquí es porque Dios te está llamando. Porque instrumento útil en mis manos serás. Aunque te cueste. Dice el Espíritu de Dios: si te tengo que tumbar del caballo, lo haré. Porque me eres instrumento útil y eres mío. No te perteneces. Quiero que hables con Dios y pidas perdón si has guardado resentimientos, orgullo, altivez, arrogancia, prepotencia. Si no te sujetas a las autoridades, solo dile: papito Dios, moldéame. Si tal vez alguien se burló de ti y por eso es que dudas. Alguien te avergonzó, tal vez en público. Alguien te rechazó. Y por eso a veces no copias, o sea, no te sometes, no te sujetas. Alguien te traicionó y guardaste ese dolor, o alguien te abandonó, o hubo una autoridad sobre ti que ejerció una mala disciplina o una disciplina errónea. Y entonces crees que todas las autoridades son tus enemigos. Dile: Señor, necesito ser sano. Necesito que tu Espíritu Santo me liberte. Que mi corazón sea sanado. Alguien te traicionó y has guardado amargura. Hoy es día de ser libre de ese demonio de la amargura. Tienes que salir de esa cárcel. No puedes seguir ahí preso. Espíritu Santo de Dios, yo he ministrado tu palabra, lo que me enviaste a hablar. Te pido que sanes al corazón que ha estado herido. Y quiero que por favor mires a la cruz con los ojos cerrados. Mires a la cruz. Mires a Jesús. El enemigo te pone que no te sujetas. No. Subiré al monte del Altísimo. Seré semejante a Él. Esa simiente no es la de Dios. Recházala. Tu Padre, que es Dios, te ama. Te va a colocar en medio de su regazo. Va a poner las manos en su cabeza y te dirá: yo soy tu Padre y mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. De que naciste te ubiqué para ponerte como profeta a las naciones de la tierra. A mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Vas
a llevar ese dolor a la cruz. Quiero que lleves esa traición a la cruz. Ese desamparo que te hicieron, ese abandono que hicieron por ti. Tú no puedes seguir cargando con esa amargura. Llévalo a la cruz. Yo quiero que pongas tu mano en el corazón. Tu mano derecha, ponla en el corazón. Y en la fe, con los ojos cerrados, en la fe, vas a arrancar ese corazón herido, traicionado, abandonado, avergonzado, rechazado desde el vientre de mamá. Porque muchos hasta papá quería era una niña y fue niño, o un niño y salió una niña. Fuiste rechazado desde el vientre. El enemigo trabajó en tu personalidad para luego destruir el propósito de Dios. Y vas a arrancar tu corazón herido, traicionado, avergonzado, y lo vas a tirar a la cruz por la fe en Jesús. Cuando cuente 3, y lo único que vas a hacer es respirar profundo, y vas a ver como toda herida, toda traición, toda vergüenza, todo rechazo sale de tu corazón. 1, 2 y 3. Hazlo ahora. Tíralo a la cruz. Tómalo, arráncalo y en la fe haces así: sales de mi vida en el nombre de Jesús. Tíralo. Vamos, arráncalo y tíralo en la cruz. Y ahora vas a ver a Jesús, que te da un corazón nuevo, un corazón sano. Y en la cruz vas a ver que Él extiende su mano con ese corazón, y tú vas a tomarlo de la mano de Jesús y lo vas a colocar en el lugar donde estaba ese corazón roto, y póngalo en el lugar donde estaba el viejo corazón. Solo vas a respirar profundo y desato sanidad. Desato sanidad. Desato sanidad por el poder del Espíritu Santo. Todo rechazo, toda traición, toda vergüenza, todo abandono sale de su corazón. Y Dios trae un corazón limpio, nuevo, una nueva oportunidad. Solo respira profundo, inhala fuerte. Y acéptalo. Lo recibo. Lo recibo. Lo recibo. Lo recibo, Señor. Eso hizo Saulo. En ese encuentro vamos a tener sanidad. 3 días. Y Dios se buscó un hombre llamado Ananías y le dijo: Ananías, ve, porque él está orando. Pon tus manos sobre él y caerán las escamas de sus ojos. Y Ananías dijo: pero Señor, ese tipo es un terrible, ese es un matón, ese es un amargado. No, es una nueva criatura. Es un instrumento en mis manos. Quiero que sepas, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Y vas a ser usado grandemente en las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso fuerte al Rey? ¡Dale un aplauso! Ponte en pie, por favor.
Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, gracias, porque has sido bueno, has sido paciente conmigo. No me has juzgado aunque tengo tantos errores. Me has perdonado. Señor, aquí estoy, Señor. Hoy arranco toda amargura de mi ser. Y hoy, Señor, quito toda ceguera de mi entendimiento. He entendido este mensaje que es para mí. Este mensaje es para mí. Y Dios lo dio para mí, no para mi vecino. Para mí. Gracias porque me hablas clara y directamente a mí. Ayúdame a sujetarme. No daré más cosas contra el aguijón. Dejaré tu yugo en mí y obedeceré a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y papito Dios, hoy sello esta palabra con la sangre del Cordero de Dios, que derramó de sus pies, para que nos orientes a tomar decisiones sabias por esta palabra. Gracias porque me hablas. Para ti somos importantes. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.